Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Hola amigos y amigas. Cada vez que Jesús habla de su pasión, que va a vivir en Jerusalén, cosa que Jesús va a hacer 3 veces, hablar de esto, sucede siempre un incidente debido a la incomprensión de sus discípulos. La primera vez, el desencuentro con Pedro, donde Jesús lo va a llamar Satanás a Pedro. La segunda vez, cuando los discípulos no escuchan a Jesús porque discuten acerca de quién es el más grande. La tercera ocasión, presentada por el Evangelio de hoy, en el cual Santiago y Juan están a la cabeza. ¿Qué es un cisma? Es una división, una separación en el seno de la misma iglesia. El primer cisma en la iglesia ha tenido lugar ante los mismos ojos de Jesús. 2 de sus discípulos contra 10 y 10 contra 2. En la base de un cisma muchas veces está esta ambición de poder, la lucha por los primeros puestos. Jesús ha constituido a los 12 ¿para qué? Para que sean un signo en el mundo de una sociedad nueva, de una sociedad alternativa, en la cual sea finalmente abolida toda pretensión de dominio y se cultiva entonces una sola ambición, la de servir a los que más necesitan. Los papas usaban una tiara. Esta corona del Papa era símbolo de la autoridad, de la jurisdicción universal del obispo de Roma. Cuando el Papa Pablo VI fue elegido, realizó un gesto histórico. Se puso la tiara en la cabeza e inmediatamente se la quitó, esta vez para siempre. El domingo pasado nosotros hemos reflexionado desde aquel evangelio del joven rico acerca de el tener. Este domingo reflexionamos acerca del poder. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús. Estos 2 se acercan a Jesús. En los versículos inmediatamente anteriores a la lectura de hoy, les ha anunciado Jesús, ya lo dijimos por 3ª vez, lo que va a suceder en Jerusalén. Va a ser insultado, condenado a muerte, azotado, matado. 6 acciones de los hombres, número 6, imperfección. 6 acciones de los hombres y una acción de Dios que es la resurrección. Los que se acercan a Jesús para pedirle estos primeros puestos son Santiago y Juan. Ellos son llamados por Jesús Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿A qué hace referencia esto? A su carácter autoritario, impetuoso.
¿Es impetuoso quién? El que exige, el que pide, ordena con insistencia, con energía, es vehemente, el que atropella y quiere que finalmente su voluntad se cumpla y también es violento. Recordemos el episodio narrado por Lucas en que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios ¿para qué? Para que consuma a fuego una ciudad de los samaritanos. Ahí vemos ya el carácter de estos dos hermanos. Se acercan a Jesús diciéndole: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. No dicen por favor, sino que exigen, como quien reclama un derecho. El objetivo de Marcos es hacer reflexionar a los cristianos de su comunidad. Incluso después de una persecución violenta, como la persecución de Nerón, resurgía entre ellos, entre los cristianos, también la lucha por los primeros puestos. Esta actitud de los discípulos es una actitud, diríamos, muy infantil, como un niño que va a sus padres a pedir algo a su papá o a su mamá y anticipadamente le dice: pero tenés que decirme que sí. Es una actitud muy infantil. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué esto? Hay una referencia a la monarquía del mundo oriental, donde en el trono central estaba sentado el rey, y a su derecha y a la izquierda los ministros más importantes. Entonces ellos esperan, van caminando a Jerusalén, pero esperan un triunfo en Jerusalén, porque ¿qué tienen ellos en mente? Y tienen en mente la tradición. Y la tradición decía que el Mesías iba a llegar a Jerusalén, iba a conquistar el poder, iba a expulsar a los sacerdotes corruptos, luego derrotando a los romanos, inauguraba finalmente el reino de Israel. Esto tienen en mente los discípulos. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Qué es esta gloria? En hebreo, gloria, kabod. En griego, doxa, que es esta gloria. La gloria de Dios es la revelación de su grandeza y su poder. En el Antiguo Testamento vemos cuando Dios despliega su gloria, hace ver su grandeza y su poder. Gloria significa peso, consistencia, densidad, manifestación de la propia belleza y del propio esplendor. Por lo tanto, en Jesús de Nazaret, Dios ha venido a hacer ver su gloria, su belleza. El dominio y el poder no son algo bello, son algo feo. La belleza, la gloria de Dios, la vemos nosotros brillar sobre el rostro de Jesús de Nazaret. Es la inmensidad de su amor incondicional hasta el don total de su vida. Ahí vemos nosotros la gloria de Dios. Y esta es, como dice el cardenal Martini, la verdadera belleza que salvará al mundo. Cuando surgen en sus discípulos pretensiones de honores, de privilegios, de deseos de los primeros puestos, Jesús nunca cede, no se muestra tierno. Jesús es duro y severo. Por eso les va a decir: no saben lo que están pidiendo. Entonces, para ayudarles a entender, recurre a dos imágenes, la imagen del cáliz y la imagen del bautismo. ¿Qué es esto del cáliz? El cáliz que yo beberé. ¿Ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo beberé? El cáliz indica el destino, la suerte, sea buena o mala, de una persona. Jesús sabe que le espera un cáliz, el cáliz del dolor, un cáliz que desearía liberarse, según el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, pero que tiene que finalmente ser bebido para entrar en su gloria. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Beber el cáliz
Jesús invita en la última cena a sus discípulos a unirse en una misma suerte, bebiendo todos del mismo cáliz. Y luego el verbo bautizar, que significa inmersión, sumergir hasta el fondo. La imagen del bautismo tiene el mismo significado. Indica el paso a través de las aguas de la muerte, las angustias, los sufrimientos a los que están sometidos los justos son comparados frecuentemente en la Biblia a una inmersión en las aguas profundas. Entonces, ¿están dispuestos Santiago y Juan a beber la copa del Señor? Jesús va a anunciar que también ellos compartirán su destino de sufrimiento y de muerte. Después Jesús responde a la solicitud de ellos. El puesto en la gloria es un don gratuito del Padre. No es algo que se pueda obtener en un concurso de méritos. La reacción indignada de los otros 10 luego muestra cómo ellos también están lejos de haber asimilado el pensamiento del Maestro. No es otra cosa que una reacción por envidia. Envidia ya sabemos qué significa, la tristeza por lo que otro tiene y yo no tengo. En la comunidad de los discípulos se reproduce lo que había sucedido en Israel después de la muerte del rey Salomón. El deseo del poder de Roboán había causado algo muy grave, la división del reino. 2 tribus entonces se habían aliado contra las otras 10 y 10 contra las 2. Esto lo relata el primer libro de Reyes, capítulo 12. El escritor del Evangelio quiere hacernos ver entonces que la ambición lleva a la destrucción de la comunidad. El análisis del modo como estos líderes cumplen su tarea, de lo que hemos nombrado el Antiguo Testamento, le sirve a Jesús para definir la forma en que debe llevarse a cabo el ministerio de la presidencia dentro de la comunidad cristiana. Por lo tanto, entre ustedes no debe suceder así. Jesús se vale del modo humano como se lleva adelante el poder para decir a sus discípulos, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor. La palabra griega diáconos, servidor, es aquel que libremente, el que tiene una decisión libre de servicio, que se haga el servidor de ustedes. Y luego el que quiera ser el primero, es decir, el que estar al lado de Jesús, que se haga el esclavo. Y aquí entonces, esclavo, siervo. ¿Y esto qué quiere decir? Siervo, su libertad se realiza en manos de otros. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo. Es decir, la libertad se realiza, no se elimina, se realiza en manos de otros. Que quiera ser esclavo, que tenga que ser esclavo entonces de todos. El poder, ya lo sabemos, destruye. El modelo a imitar, explica Jesús, es el esclavo, el que ocupa el nivel más bajo de la sociedad. La persona a quien todo el mundo tiene el derecho de dar órdenes. Este es el modelo a imitar para Jesús. Jesús advierte a sus discípulos que su comunidad no deberá imitar las estructuras de poder existentes en la sociedad, sino que en los discípulos deberá haber otro comportamiento, deben parecerse a una familia donde todos están al servicio de todos. Qué acertada la invitación del Papa Francisco a iniciar este camino de sinodalidad. La palabra sínodo significa ir juntos por el camino. La sinodalidad no es una democracia bautizada.
La sinodalidad supera las estructuras de gobierno de este mundo. Sin embargo, ante ciertos vestigios de monarquía absoluta que aún sobreviven lamentablemente en la Iglesia Católica, la sinodalidad asume propuestas que más tienen que ver con la democracia. Los discípulos de los rabinos seguían al maestro, aprendían de sus enseñanzas, obedecían todas sus órdenes, iban a pie mientras el rabino cabalgaba, por ejemplo, en un asno. Estaban dispuestos ellos a rebajarse a fin de ser algún día ellos también rabinos y tener entonces derechos y privilegios. Jesús dice la cosa no va por ahí. Jesús rechaza esta lógica, no quiere que nadie le sirva a Él. Se coloca en medio de los suyos como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En las religiones antiguas, también entre los judíos, Dios era un soberano que debía ser servido. Y los hombres eran los servidores de Dios. Jesús, en cambio, representa a Dios como servidor de la humanidad. Si Jesús, que es Dios, se pone al servicio, significa que el servicio no solo no disminuye la dignidad del hombre, sino que le confiere al hombre la verdadera dignidad del servicio. Al final del Evangelio Jesús utiliza esta expresión que siempre aparece en el labio de Jesús, la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Manifiesta o representa al hombre en su condición divina. Hijo del Hombre es una condición que es posible a todos. Es posible a todos nosotros. Aquí ha venido a dar su vida en rescate por una multitud. El tema del rescate, aquí hay un tema nuevo, es una institución jurídica que encontramos en la Biblia. Era una suma de dinero que un hermano o un pariente muy cercano tenía la obligación de pagar. ¿Para qué? Para liberar a alguien de la esclavitud. En el Antiguo Testamento, Dios rescata al pueblo de la esclavitud, pero para luego hacer que ese pueblo se ponga a su servicio. En cambio, Jesús rescata a los hombres no para que estos hombres sean puestos a su servicio, sino para que Él pueda continuar sirviendo. La liberación de los suyos para Jesús es más importante que su propia libertad y que su misma vida. Normalmente nosotros decimos que Jesús dio su vida en rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado. La cuestión es que seguimos pecando. Por eso San Pablo va a decir que nos ha rescatado de la maldición de la ley. Para San Pablo, la ley que era lo que se pensaba que permitía la comunión con Dios, es una maldición, es decir, lo que impide la comunión con Dios. Cuando se elimina la ley de la vida de un hombre, entonces este hombre se hace capaz de acoger el amor desbordante de Dios. Quien solo vive sujeto al cumplimiento de la ley, sí, puede ser un hombre religioso, pero quien hace espacio al amor de Dios, vaciándose de sí mismo, ese hombre entonces es un místico. Y recordemos la expresión de Karl Rahner: en el siglo XXI los cristianos serán místicos o no serán. Hasta la próxima.